7 de la mañana con 44 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Viva la Noticia, tema de análisis toda esta semana, por supuesto, ocupándonos de la vacunación, pero también del número de contagios que se están dando en el país por COVID-19. Así es que ese es el tema que hoy nos convoca para analizar. Espero nos pueda seguir acompañando. En medio de la incertidumbre que causa la pandemia, decenas de adultos mayores se enfrentaron a un verdadero calvario en busca de recibir la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Pues en los centros de vacunación hubo largas filas y desinformación. Incluso surgieron reclamos de los mensajes de texto ofrecidos por Salud que nunca llegaron a los beneficiarios. En este segundo día de la fase 2 de vacunación en los puestos de inmunización de la zona 11 y el parque Eric Barrondo de la zona 7, unos 600 adultos mayores fueron citados para recibir la primera dosis. Sin embargo, la mayoría de los pacientes se quejó por la falta de organización, puesto que fueron citados a las 7 de la mañana, pero debido a una falla en el sistema hubo un atraso de más de 2 horas. ¿Cómo ha sido el proceso de vacunación en el país? Ese es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Por supuesto que hay mucho para decir en relación a esto. Jorge Laguardia, te saludo, buen día, bienvenido al análisis de Viva la Noticia. Ya tenemos al entrevistado que nos va a acompañar para poder abordar este tema, el doctor Fernando Ortiz, pero antes conocemos algunos datos. Efectivamente, Ricardo, en esta época el tema de las vacunas es lo que los convoca y tenemos que saber a conciencia lo que está ocurriendo. Por eso compartimos ya con ustedes en pantalla actualización de información relacionada con las vacunas contra COVID-19. Guatemala compró en abril pasado, y recordamos, 8 millones de vacunas Sputnik V por una cantidad de 160 millones de dólares, aunque a la fecha solo se ha pagado la mitad del monto según los datos del gobierno. Además, se le ha suministrado el esquema completo de 2 dosis de vacunación a 1.950 personas y la primera dosis a 174.152 personas desde que el pasado 25 de febrero comenzaran a aplicarse las inmunizadores. Previo a la llegada del primer lote de Sputnik V, Guatemala había recibido ya 304.100 vacunas en total, la mayoría de estas de la marca o de la empresa AstraZeneca. También hay que tomar en consideración que ahora Guatemala suma 329.100 vacunas recibidas para evitar la expansión de la COVID-19 en el territorio nacional. ¿Qué ocurre con las vacunas entonces? ¿Qué está pasando en nuestro país? Es importante que todo el mundo en casa lo sepa. Por eso, a continuación, Ricardo, tenemos esta importante entrevista. Muchas gracias, Jorge. Voy a saludar al doctor Fernando Ortiz. Él es del Observatorio SARS-CoV-2, COVID-19. Hablamos de los contagios, de la vacuna también. Doctor, gracias por acompañarnos. Empecemos hablando de este número de contagios que se sigue dando en buena parte del territorio nacional, sobre todo en la capital. ¿Qué nos dice al respecto? Buen día. Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia. En primer lugar, quisiera expresar de que se ha visto un aumento de casos, pero en realidad la notificación del sistema que tiene el ministerio y del tablero que se tiene para el semáforo está fuera de tiempo, pues, o sea, no podemos ubicarlos en el tiempo. El número de casos es una oleada que tardó muy poco, según el ministerio era una tercera oleada más grande que la primera y la segunda, situaciones que dudamos. Y dudamos porque el índice de positividad no llegó ni siquiera más allá del 20%. Más bien hubo una sobredimensión de los casos en el sentido de que se cerraron camas y obviamente al cerrar camas en las áreas de COVID aumenta el porcentaje de ocupación. O sea, fue una sensación no del todo real, pero era una tercera oleada que ya esperábamos. ¿Cuál era la intención de aumentar el porcentaje? Pues lo desconocemos, pero en fin, son los datos que tiene el ministerio de un semáforo que dudamos que sea oportuna para tomar una decisión en relación a la pandemia. Doctor, sería oportuno hablar, aprovechando que está en línea con nosotros, el tema de la vacuna, ¿verdad? Y los atrasos que se han generado en relación al tema. ¿Qué le decimos a la gente en relación a esto? Guatemala hizo una pésima gestión que se está expresando actualmente en no tener vacunas, en haber hecho una compra que va en contra de los intereses del Estado, en desventaja, según tenemos entendido por la información que hemos tenido de los medios de comunicación y de la misma boca de la ministra. Y está en desventaja porque ningún estado firma un contrato en donde él está totalmente en desventaja para poder recibir las vacunas y para poder hacer cualquier tipo de reclamo. No se debió haber dado.
ya que va en contra del patrimonio del mismo Estado y del mismo pueblo. Y es un desgaste que tiene el país, en donde apenas va a recibir 50,000 vacunas de una millonada de vacunas que se solicitó. Tampoco sabemos si esas son donaciones del gobierno ruso o si en realidad son del pedido. Yo tengo la duda de la procedencia de las vacunas en relación a quién las está dando. Tendría que demostrar el ministerio quién se las envió, si fue la persona que fue el intermediario, etcétera. Indudablemente se ha manejado la logística. Hoy ya estamos observando algunas imágenes de adultos de la tercera edad que ya están recibiendo la vacuna. ¿Qué nos dice usted a esta fase justamente y esto que se ha planteado desde las autoridades? La gestión de la vacunación y de la estrategia de vacunación está a destiempo. Se quiere salir a vacunar en una segunda fase con las vacunas de AstraZeneca, dándole tiempo a las vacunas de Sputnik 5 que ingresen al país, tratando de mitigar el escándalo de las mismas vacunas del Sputnik y dándole tiempo en lo que se agotan las de AstraZeneca para poder cubrir a la población con la vacunación. Y el trabajo, la labor del área encargada, obviamente, de este tema. En primer lugar, estamos hablando del Ministerio de Salud ante la pandemia y las acciones que ya se están tomando en relación a este punto. ¿Qué nos dice? La gestión tanto de la ministra como los viceministros ha sido más que deficiente y menos podríamos decir que sea transparente por los escándalos que se han dado desde las compras falsas de pruebas para COVID, exhortando a la población a que no deje de seguir con sus medidas personales de distanciamiento, su mascarilla y lavado de manos, ya que definitivamente el gobierno no tiene la capacidad ni técnica, ni política, ni administrativa para poder responder a una pandemia a la velocidad que requiere el país. También, por supuesto, de qué se puede hacer para fortalecer el sistema de salud, no solamente por el COVID-19, sino por cualquier otro tipo de situación vinculada a esta. Empieza la época de lluvias, o sea, son muchos los riesgos, obviamente, y hay muchos sectores muy vulnerables dentro de la geografía guatemalteca. ¿Cómo fortalecemos este área, doctor? Sí, en el tintero del ministerio, la ministra y todos sus viceministros no respondieron técnicamente, pero en el tintero dejaron el aislamiento temprano de los pacientes que son positivos y cómo se debe de hacer el manejo en casa y apoyar a la población que no tiene recursos para poderlo manejar en casa para que no se propague la enfermedad. Ya que se advierte y ya se palpa que no vamos a tener vacunas a un corto plazo en la cantidad que necesitamos, no vamos a tener centros de vacunación en forma tan inmediata. Vuelvo a recalcar, si no hay vacunas y si no logramos la inmunización más allá del 75% en 2 meses, la pandemia va a seguir con la cantidad de oleadas que sean las necesarias en la historia natural de una pandemia y de una epidemia. Último, doctor Ortiz, como siempre agradeciendo su amabilidad por responder nuestra llamada. La confianza en la vacunación es un tema fundamental, obviamente. Hoy por hoy es el tema central, es el tema que nos ocupa, es nuestra principal preocupación. ¿Qué nos dice al respecto? Creo yo que hace falta mucho por comunicar para que la gente acuda y no deje de vacunarse. Existe una pequeña proporción, pero existe y es real, de gente que no se quiere vacunar aún, volviéndose potencialmente de riesgo y de permanencia a la pandemia en caso no se llegue a la meta esperada. Como país, yo esperaría que nuestro ministerio se fije una meta mínimo del 95% de inmunización para poder mitigar la pandemia. Le agradecemos muchísimo al doctor Ortiz que nos acompaña. Él a lo largo, por supuesto, de toda esta pandemia ha sido muy claro. El doctor José Fernando Ortiz del Observatorio SARS-CoV-2 para el COVID-19 aquí en Guatemala, hablando de contagios, de vacunas, de la gestión actual, esperando que todo pueda mejorar. Obviamente, ese es el deseo, tiene que ser de esa manera. Hay que tener, obviamente, la posibilidad de poder plantear nuevos escenarios, obviamente, en medio de esta crisis que no solo vive Guatemala, sino el resto del mundo.